Reciban la bienvenida, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, a esta nueva sesión de Aprende en Casa. Somos la profesora Mirna Paredes y el profesor Juan Carlos Ramírez. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título Cultura de Paz, una forma de solucionar los conflictos. Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. Es un gusto, Juan Carlos, compartir contigo y con ustedes en casa. Recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener las medidas de higiene con el constante lavado de manos y el correcto uso del cubrebocas. Aprovechemos estos momentos de confinamiento para convivir en familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca su cuaderno, bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les recomiendo que a lo largo de esta sesión realicen anotaciones de las ideas o información que consideren de interés. En esta sesión recordaremos a la cultura y educación para la paz. Además, identificaremos a la no violencia como una forma de solucionar los conflictos y reconoceremos a la cultura de paz como promotora de la convivencia pacífica. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes. ¿Qué significa para ti la paz? Anteriormente se habló de cultura y educación para la paz. Ahora escuchemos y atendamos el siguiente texto. Para que la paz se quede, Carlos Sotelo, Colombia. La paz no se logra solo porque dos firmemos un papel y que se silencien las armas. La paz se obtiene al entender que desde nuestro cotidiano vivir debemos aportar para que ella se quede. Y eso se consigue cuando entendamos que dialogar, tolerar, apoyar, comprender, perdonar son tareas diarias en el hogar y el trabajo. Para no repetir la estúpida pesadilla de una guerra que nunca tuvo sentido. ¿Qué les llamó la atención de este relato? Se dan cuenta que la palabra clave que resalta en el texto es la paz. Analicemos lo siguiente. El término cultura se refiere al conjunto de actitudes, valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de los grupos humanos. La paz también implica resolver los conflictos de manera positiva, creativa y no violenta. Así es, maestra, es reducir al máximo la violencia y aplicar el principio de justicia. La paz no solo es la ausencia de conflictos, también es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueve el diálogo y solución a los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación. Maestro, para profundizar en el concepto de cultura de paz, veamos y escuchemos el siguiente video. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. Como pudieron ver y escuchar en el video, la paz implica hacer realidad los valores, actitudes y comportamientos que favorecen la convivencia pacífica. Es asumir el respeto por la vida propia y la de los demás, rechazar la violencia en todas sus manifestaciones, defender el derecho a la diversidad y defender el ejercicio de la libertad,
así como contribuir al desarrollo de la comunidad. Así como algunos valores los aprendiste de tu familia, otros los has elegido porque te parecen adecuados y te permiten convivir de manera armónica con las y los demás. En el mundo se valoran más ciertos principios sobre los que hay consenso en la mayor parte de los países. Es lo que expresa el pintor colombiano en su obra Para que la paz se quede. Pero entonces, profesor, ¿qué es la cultura de paz? De acuerdo con la UNESCO, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y conductas que crean y ocasionan interrelaciones e interacciones sociales con base en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Implica construir una cultura sustentada en el rechazo a toda acción violenta, garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos, prevención de los conflictos y sus causas, proporcionar la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo propio de cada sociedad, solución de los problemas mediante el diálogo y la negociación. Así es, maestra. La convivencia considera la manera en que asumimos y damos solución a los conflictos. Esa es una de las claves para construir una sociedad democrática en la cual podamos ejercer nuestros derechos. Maestro, debemos diferenciar que no es lo mismo conflicto y violencia. Cada concepto implica algo distinto. La palabra conflicto proviene del prefijo con, que significa unión, y el participio fligere, que significa golpeado. Por eso se dice que hay un choque, un golpe entre dos o más elementos. Algo que lesiona la unión y que requiere arreglo. El conflicto puede ser reparado o solucionado y requiere de la participación activa de las y los involucrados. Mientras que la violencia es el uso de la fuerza en contra de las y los demás, como un medio para conseguir un fin, sin importar el dañar a los demás física o emocionalmente. Las actitudes y condiciones que favorecen la solución de los conflictos las crean las personas. De ahí la importancia de conocer los elementos de los conflictos que son las partes en conflicto, los intereses y necesidades de cada una de las partes, las causas o motivos, las emociones y estados de ánimo que surgen y las creencias y valores en juego, además de algunas condiciones para su solución. Para destacar la trascendencia de la cultura de paz y cómo fomentarla, les invito a prestar atención al siguiente video. Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. Como apreciaron, la no violencia y el respeto a los derechos humanos son acciones que han contribuido para generar entre la sociedad una cultura de paz, como lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien prevalecen las injusticias, las guerras, la violencia, la violación a los derechos humanos, es necesario que ustedes en su vida diaria, en específico en sus relaciones con las demás personas y en sus entornos, lleven a cabo acciones que fomenten la justicia, la solidaridad, la empatía y el respeto a la dignidad humana.
En la práctica, la cultura de paz implica que actuemos con apego a los principios y valores que favorecen la convivencia pacífica. Para comprender un poco más sobre el tema de esta sesión, haremos algunas precisiones. Pongan mucha atención. La cultura y la educación para la paz debemos incorporarlas a nuestro estilo de vida. La cultura influye en la construcción de las identidades de las y los jóvenes, pues se integran ciertas costumbres y tradiciones de la comunidad, la familia y los lugares de origen. La paz puede ser un signo de identidad de individuos y colectivos. Identificarse con la paz, integrarla como algo que somos, pensamos y hacemos. Así es, maestro. La paz es una propuesta de vida social que se construye en lo individual y lo colectivo e implica rechazar la violencia y participar en la construcción de una vida digna. Maestra, educar para la paz implica que debemos atender ciertos principios como supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. Es una forma particular de educar en valores. Es una educación desde y para la acción. Educar en valores es el primer paso y con la práctica de los mismos podemos empezar a construir entre niñas y niños jóvenes una cultura de paz. Algunas veces se pueden presentar actos de violencia cuando surgen los conflictos. ¿Qué hacer para evitarlos? Los conflictos surgen cuando se contraponen los intereses de los involucrados, quienes buscan satisfacer sus necesidades, y se convierten en problemas cuando alguna de las partes no muestra disposición para dialogar y cooperar. Maestra, los conflictos pueden ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal o generar violencia y dañar la integridad de los involucrados. Los conflictos mal manejados y resueltos de forma inadecuada pueden causar situaciones complicadas y difíciles de superar, como rupturas en la relación con otras personas y grupos. Así es, maestro. Veamos y escuchemos el siguiente audiovisual. Pongan mucha atención. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. El primer paso en la obtención de un genuino saber reside habitualmente en el reconocimiento del error y la ignorancia como tales. Maestra, entonces, el diálogo es una capacidad de los seres humanos que está presente a diario en la vida para comunicarse y hacer contacto verbal con otras personas. También es una herramienta básica que las personas y las sociedades utilizan para resolver conflictos y para entender el punto de vista de los demás. Por ejemplo, muchos procesos de diálogo en grandes conflictos y decisiones de la humanidad han llevado a lograr consensos, establecer acuerdos y compromisos de las partes involucradas para terminar el conflicto y lograr objetivos en beneficio de todas y todos. Maestro, los conflictos son parte de la vida individual y social. Generalmente, el conflicto se asocia con situaciones negativas, pero lo importante es la forma en que las personas lo resuelven. Y puede ser una oportunidad de aprendizaje y transformación. Cuando los conflictos se evaden o se buscan resolver por vías violentas, se deteriora la convivencia, se lesiona la dignidad de las personas y se desarrollan situaciones de injusticia. Por lo tanto, buscar alternativas pacíficas al conflicto tendrá a corto, mediano y largo plazo efectos favorables para las personas. Maestra, es importante aprender a negociar considerando los intereses propios y los ajenos, hasta llegar a un consenso y solucionar el conflicto. Para esto, el diálogo es la principal herramienta. Por eso, es importante fomentar la cultura de paz en la vida personal y colectiva. Maestro,
También es importante recordar que no hay que evitar los conflictos, sino aprender a manejarlos. Uno de los retos de vivir en comunidad es buscar la justicia y la igualdad de derechos para todas y todos. La paz se expresa de varias formas. Es una manera de convivir, relacionarnos, basada en el respeto y el rechazo a la violencia. También es una forma de condición de vivir dignamente, porque implica que cada persona pueda desarrollarse y recibir aquello que necesita para ejercer sus derechos dentro de una sociedad. Maestra, para eso, veamos y escuchemos el siguiente video. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. ¿Quiénes han alcanzado la paz de manera pacífica? El pueblo tibetano encuentra la paz en los Dalai Lamas, gobernadores y maestros altamente espirituales, por lo que, guiados con su sabiduría, este pueblo vive en paz. El actual líder tibetano viaja por el mundo defendiendo la recuperación de su territorio, así como apostando a la no violencia y los derechos humanos. Por este motivo, le fue otorgado en 1989 el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué historias! Me tienes muy emocionado con todo lo que me dices. ¿Resolver conflictos entre naciones para poder vivir en paz? ¿Cómo te interesaste tanto en el tema? Lo escogí para la clase abierta de fin de mes. Y entre más investigo, más me emociona. Ayer vi un video sobre un estadounidense, Bayard Rustin. Es un activista de los derechos civiles en Carolina del Norte. Él organizó las primeras protestas contra la segregación de los autobuses. En Estados Unidos, trabajó en el movimiento por los derechos civiles. Asesoró a Martin Luther King entre los años 50 y 60 acerca de las técnicas de la resistencia no violenta para incumplir las leyes de segregación. ¿Qué les pareció? Debe existir un compromiso, no solo entre las personas, sino también entre las naciones para propiciar la paz y fomentarla como una cultura. Los personajes presentados también tienen algo en común. Propiciaron y llevaron a la práctica la cultura de paz, lo cual permite asegurar que es posible aplicarla en nuestra vida diaria. Maestra, para ejemplificar cómo estas personas lograron concretar acciones sustentadas en la paz y constituirse en referentes, presten atención al siguiente video. El pionero de la filosofía de la no violencia es Mahatma Gandhi, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India desde Sudáfrica, con el objetivo de liderar el movimiento de independencia de su país del Imperio Británico. Para ello, Gandhi empleó la filosofía de la no violencia. Aplicó los métodos de la desobediencia civil y el satyagraha, o fuerza de la verdad, como Gandhi solía llamarlo, con lo que mostró a su pueblo la manera de hacer justicia mediante procedimientos pacíficos. Coinciden en que se puede promover el respeto a los derechos humanos mediante la no violencia. Maestro, Gandhi se apoyó en la no violencia para luchar contra las injusticias y la violación a los derechos humanos que vivía la población hindú, así como para lograr la independencia de su país. Otro aspecto importante es que sus acciones propiciaron la construcción de una cultura de paz, evitando la violencia y respetando los derechos humanos. Maestra, de esas luchas hay personas que a lo largo de la historia han recibido el Premio Nobel de la Paz por su dedicación, esfuerzo y activismo al fomentar la paz en sus países de origen. Ejemplo de ellos son: Malala Yousafzai es la persona más joven que lo ha recibido y fue en 2014, Pakistán. Rigoberta Menchú, en 1992, Guatemala. Madre Teresa de Calcuta, en 1979, India. Nelson Mandela,
en 1993, Sudáfrica. Ahora bien, es necesario resaltar que desde 1981 hay un Día Internacional de la Paz que se celebra en el mundo cada 21 de septiembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Ese día se invita a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades, a conmemorar esta fecha mediante iniciativa de educación y sensibilización pública para la paz. Muy bien, maestra. Para concretar lo revisado en la sesión, les invito a escuchar y tomar nota del reto. Al finalizar la sesión, elabora un dibujo relacionado con la cultura de paz, una forma de solucionar los conflictos. Coloréalo y escribe brevemente la interpretación del mismo. Recuerda compartirlo con tu profesora o profesor de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Maestro, ahora retomemos lo que hemos tratado en esta sesión. La paz no solo es la ausencia de conflictos, también es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La paz debe considerarse como una cultura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos a partir de la comunicación, el diálogo y la cooperación. Los conflictos pueden ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal o generar violencia y, por lo tanto, daño a la integridad de los involucrados en ellos. El diálogo es la capacidad de los seres humanos que está presente a diario en la vida para comunicarse y hacer contacto con otras personas. También es una herramienta básica que las personas y las sociedades utilizan para resolver conflictos y para entender el punto de vista contrario. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. También pueden platicar con sus familiares y personas con las que mantienen comunicación sobre los conflictos que han tenido y lo que ambas partes sintieron. ¿Cómo los han solucionado? ¿Qué han modificado en la familia, en la comunidad para mejorar la convivencia? Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.